Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Y este episodio para mí va a ser muy interesante con una mujer maravillosa que conocí sin pensarlo, sin saber que le iba a conocer. Y es un tema que de verdad me apasiona mucho, me parece que es súper relevante y especial porque vamos a hablar sobre todo para poder hablar del desgaste también emocional y físico y cómo podemos ayudar a los cuidadores, ¿no? Y nosotros como madre estamos cuidando. Y yo siempre me lo planteé cuando la conocí, le dije, ¿quién cuida a quien cuida, no? Así que bueno, con muchísima ilusión os presento a Vanessa Barbeito, es de la Escuela para la Vida y de esto va. Y vamos a estar hablando de este proyecto tan bonito que tiene y de verdad, Vanessa, que lo entiendo perfectamente porque tanto como madre como enfermera sé lo importante y la labor tan preciosa que estás haciendo tú y tu equipo. ¿Qué Gracias pasa? por participar. Gracias a ti, Cari, por invitarme. Y cuéntanos, preciosa, preséntate un poco para que te conozcan. Eh, Bueno, pues yo me podría definir como una buscadora, esencialmente como una buscadora. Y bueno, nací en Galicia y desde hace pues, unos 14, 15 años vivo en Barcelona y acabé aquí pues porque estaba buscando. Eh, Terminé mis estudios como enfermera en La Coruña y, y siempre tenía como la sensación de, cuando me ponía delante de un paciente a la hora de acompañarlo, siempre era como que veía algo más de lo que como enfermera me enseñaban a mirar, ¿no? Y de hecho yo podría decir que, siempre lo digo, que la enfermería para mí fue como la piedra angular que me llevó a la búsqueda, porque, bueno, mi sensibilidad siempre, y creo que mi mochila bueno, yo creo en la reencarnación, ¿no? Entonces mi mochila de vidas pasadas siempre me llevó a rotar ya durante el tiempo de la carrera y durante mi ejercicio profesional por lugares muy complejos, con personas que sufrían mucho, en situaciones de vida muy intensas, con mucha desigualdad o mucho sufrimiento. Y eso me hacía cuestionarme a mí misma de cómo podía colocarme ahí de una forma que realmente hubiera mucho corazón y mucha sensibilidad para el paciente, para poder transmitir el cariño y las cosas lo mejor que podía, pero que yo no me quedara en un lugar como de llevármelo para casa, dándole vueltas al claro. tema, preocupada. Entonces me fui formando en un montón de cosas. No es necesario ahora que me ponga aquí a explicar todo mi currículum. Y de ahí la conclusión, mientras que me iba formando, siempre me polarizaba entre lo biomédico, lo que se hace en el Mm, sistema sanitario, y lo más alternativo o holístico. Y entonces tenía muchas veces conflicto porque veía que a lo mejor desde el mundo biomédico lo que se recomendaba era como más agresivo y había otras maneras de hacerlo, con menos efectos secundarios para el cuerpo de las personas, pero que allí dentro pues como que no tenían lugar, no tenían cabida. Entonces hubo un momento en el que tuve una crisis muy profunda, una crisis existencial que me llevó a tirar la bata de enfermera literalmente a la basura, porque entendí que tal y como yo me había situado en ese rol profesional para ayudar a los demás, algo me faltaba. Esa crisis fue como el resultado de un mm, agotamiento entre lo que yo buscaba formándome en un montón de cosas, leyendo un montón de cosas, haciendo terapia de 20.000 cosas, ¿no? Y luego al mismo tiempo que me veía viviendo esa realidad con los pacientes y como que cada vez me sentía como más vacía y como que esa búsqueda no me acababa de dar la respuesta a lo que yo necesitaba dentro de mí. mm, Entonces, después de esa crisis, que solo podía comer, dormir y pasear por la naturaleza, no me podía acompañar nadie porque tenía la cabeza ya llena de mucha información, no me podía tomar una pastilla como cualquier otra persona, a lo mejor un antidepresivo porque ya sabía de qué iba eso, total. solo podía vaciarme de ruido, vaciarme de mucha saturación
emocional, de muchas cosas que yo tenía ahí dentro. Y entonces cuando de alguna manera ya sintió la vida que yo ya estaba preparada, me volvió a plantear un trabajo como enfermera. Entonces, eso me permitió empezar a darme cuenta que lo importante en ese ejercicio como profesional no era lo que yo le hacía al paciente, no era la recomendación que yo le daba al paciente, ni lo buena que podía ser o mala haciendo una técnica, como podría ser Mm, sacar sangre o mirarle la tensión a un paciente, sino que lo importante era colocarme delante del paciente desde el corazón. Y eso no requería eh, de más tiempo para atenderle mejor, requería de una forma de estar yo alineada en el ujú. presente para realmente escuchar desde lo más profundo de mí a quien tenía delante y desde ahí dar la mejor respuesta a lo que necesitaba. Porque muchas veces la excusa es pues, que les duele algo o que tienen la tensión alta, pero en el fondo a veces vienen buscando otra cosa que ni ellos mismos saben lo que es y solo puedes escuchar eso cuando estás atendiéndoles desde ese lugar tan profundo. Entonces, Qué bonito. eso me llevó a, bueno, yo puedo decir que es como si fuera una realización en mi ejercicio profesional, porque empecé a descubrir como una clave para nutrirme, a pesar de tener una agenda llena de 40 personas, en una mañana de 7 horas, encontré la forma para, desde mí, nutrirme y darle a cada uno el tiempo que le correspondía sin tener que organizarlo ni plantearlo con anterioridad. Es decir, como que iban pasando de cosas y yo me iba fluyendo con eso y se daba solo todo, se me ordenaba todo. Si llevaba un retraso con alguien, pues el siguiente fallaba o llegaba más tarde y yo no hacía nada, se arreglaba todo solo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, de descubrir eso en mí, llegó un momento en el que esa experiencia es como que se agotó y tenía la necesidad de hacer algo como para servir a más población. Y de ahí surgió el proyecto de cuidados entre cuidadores que está dentro de la Escuela para la Vida. Qué bonito, de verdad, qué experiencia tan bonita y motivadora, ¿no? Porque es como una cosa lleva a otra. Bueno, yo quiero decir antes de que la verdad, bueno, nos conectamos muchísimo con todo esto. Nos hicimos una presentación de un libro y en Barcelona, y ahorita nos vas a decir exactamente dónde está tu escuela. Y yo con muchísimas ganas de ir y conocerla. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Enfermera, yo también enfermera, que yo siempre he estado eso, quien cuida y que realmente mis programas y todo eso va también dedicado a eso, ¿no? De ir hacia adentro, esas profundidades, y que tenía lo mismo que tú, o sea, de ser enfermera, me encantaba toda esta parte científica, pero también está esta parte espiritual que decía, pero hay algo aquí que no termina de encajar, ¿no? Y dices, wow, estas son las cosas que hacen que uno se motive y empiece a lograr estos objetivos tan bonitos como los que tienes tú con esta escuela. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre todo esto que estás haciendo, ¿no? E irlo enfocando un poco al tema del agotamiento, porque los que cuidamos terminamos agotándonos muchísimo. ¿Cuáles han sido esas señales que tú has visto en esos cuidadores, cuando hablo de cuidadores, madres, padres, aquí ustedes atentos también, que experimentan y que dicen, uy, cuidado, porque a veces no lo vemos. Estamos tan enfocados en el servicio, por ejemplo, cuando estamos, por lo menos tú y yo, enfermera, estamos al servicio que no nos damos cuenta. Y cuando somos madre y padre es un poco más de lo mismo. ¿Cuáles han sido esas señales que tú dices, esto hay que tenerlo muy en cuenta? A ver, es verdad que cualquier persona que se dedique a cuidar puede llegar a esto. Lo único que ocurre es que en el mundo concretamente de la enfermería, esto lo sé porque yo antes de crear el proyecto estudié antropología médica y salud global, entonces estuve investigando mucho cómo era el estado psicoafectivo de la Ujú. enfermería en España y en el mundo en general. Entonces, la enfermería tiene el triple de riesgo de sufrir ansiedad, depresión o agotamiento porque desarrollamos un abordaje, una forma de relacionarnos con lo que pasa que se llama labor emocional. Una socióloga puso esta etiqueta y eso se refiere al hecho de que
tú a lo mejor en una situación te sientes estresada o enfadada por algo que te dice un paciente y de alguna manera, como tú tienes que comportarte como se te exige moralmente para ejercer tu profesión de la forma adecuada para la sociedad y para la empresa en la que trabajas, ese manejo de esa situación en donde tú estás sintiendo algo, pero lo que necesita la situación de ti es como algo totalmente casi opuesto, en ese impasse, como tú no estás chequeando ni estás siendo coherente con la información que hay dentro de ti, lo que ocurre es que eso se acumula. Entonces, eso si lo vives una vez, bueno, pues a lo mejor en algún momento del día o de la semana sale y lo atiendes, pero cuando ves a muchas personas a lo largo de una jornada, eso llega un momento en el que te saturan. Y esa saturación, en el caso de los profesionales sanitarios, eh, se traduce o que se desvinculan de su profesión, ¿vale? Y eso también puede dedicar, una persona que se dedique a cuidar a un niño o un anciano le puede ocurrir, que pasa que a lo mejor tarda más tiempo en que eso se exprese, porque el input es más suave, no recibe tantos inputs en una jornada diaria, ¿no? Entonces, o se desvinculan de lo que hacen y lo hacen como de una forma mecánica, como si fuera una máquina que está tratando con alguien desde un lugar muy casi frío y práctico, o abandonan la profesión. Mm. Entonces, claro, no se trata de una cosa ni de la otra, se trata de que algo que no nos han explicado, se trata de que tú cuando sientas rabia o frustración o tristeza en una situación, seas capaz de estar en contacto con lo que tú sientes, aunque tengas que dar igual respuesta hacia afuera con lo que la situación te pide. Pero entonces, esto es como todo un entrenamiento, porque al principio tú tienes como que a lo mejor no lo puedes hacer mientras que estás trabajando, pero cuando sales del trabajo o cuando sales de la situación de estar cuidando a tu hijo o al anciano que cuidas, eh, tienes que dedicarle un tiempo a atender eso porque está guardado en algún rincón de tu cuerpo, esa información emocional se ha almacenado y hay que atenderlo, porque si no la atiendes es eso, se acumula y entonces aparece una depresión, aparece una ansiedad, es como que el cuerpo emocional se satura de tanta información y entonces entras en una crisis porque si no, no lo das atendido. Totalmente, y creo que todo esto que dices es muy interesante porque tanto los cuidadores, ¿no? Y en este caso, pues lo que va este podcast, ¿no? A las madres y padres, hay un gran impacto de todo esto que dices, sobre todo en el tema del agotamiento, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y esto puede, como que ese impacto, ese agotamiento trae consecuencias también en el desarrollo y en el bienestar de nuestros hijos. Y ahora, ¿qué técnicas, qué herramientas recomiendas tú o recomiendan tu escuela para estos cuidadores, ¿no? Que están pasando por este agotamiento ya muy constantemente? A ver, tanto como técnicas, yo no soy partidaria de dar recomendaciones generales a nadie, porque lo que le va bien a una persona a veces no le va bien a otra. Entonces, esto es como lo que se haría en el sistema sanitario, que hacen una dieta de 1500 calorías para todo tipo de personas y no todas las personas son iguales, ni cocinan igual, Total. ni compran igual, ni tienen la misma cultura. Entonces, eh, hacer algo así como muy general para todo el mundo es difícil, pero lo que sí es importante es como que siempre haya un espacio en el día, si es posible, en el día, para que uno se atienda. Y no es solamente hacer cosas placenteras, como puede ser darte un baño o irte de compras, porque esto a veces no puede ser. No todo el mundo tiene bañera en su casa, ni Claro. tiene como el presupuesto como para irse de compras cuando le dé la gana, ¿no? Pero a lo mejor ese espacio de bueno, algo que es interesante que todo el mundo aprenda es hacerse una limpieza energética diaria. Eso sí que es muy importante porque, bueno, pues porque vivimos en un mundo en el que estamos todo el tiempo siendo impactados por mucha información y muchas no somos ni conscientes de que nos cala. Dependiendo del trabajo que hagamos o el lugar en el que vivamos, pues en ese lugar también hay una información a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel emocional y todo eso es como que se queda impregnado
nuestro cuerpo energético. Entonces, como el que limpia su casa, pues también tiene como que limpiar el cuerpo, ¿no? Y luego buscar algo que dentro de lo que a uno uno también tiene que ir como descubriendo si es más mental, más emocional, más sensitivo, más corporal. Y entonces, en base a eso, o por ejemplo, si una persona trabaja mucho tiempo sentada delante de una pantalla, pues a lo mejor una forma de compensar eso sería haciendo un trabajo más físico. Mm, O al revés, una persona que es más física a lo mejor tiene que hacer un trabajo como más introspectivo. Pero buscar una actividad que te permita alinearte, como para que estés como muy centrado y seas cada vez, te des cuenta de si eres coherente entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. de lo que manifiestas al Es final. en lo que manifiestas, porque si no lo manifiestas, entonces ahí hay algo, a lo mejor lo que pasa que muchas veces no eres consciente, ¿no? Pero Total. cuando te pones a revisar un poco así el día a día, entonces ahí te Mm, das cuenta de que si no se manifiesta es porque algo se te está escapando y pues requiere que lo atiendas. Entonces, no hace falta tampoco que una cosa que hacemos mucho en la escuela es como podríamos decir que es una premisa, ¿no? Que todo lo que haces en tu vida, en cualquiera de las áreas que hay en la vida de toda persona, como que sirva para que tú tomes conciencia de ti. Es decir, mm, si tú estás cuidando de tu mascota, pues ¿cómo estás mientras que cuidas de tu mascota? Y si la mascota no hace lo que tú quieres o en un momento dado pasa algo improvisado, ¿cómo respondes tú a esa situación? ¿Reaccionas y te dejas llevar? ¿Eres capaz de sentir lo que sientes en esa situación, darle un espacio y después hacer cuando ya eso se ha un poco diluido? Y lo mismo, pues cocinando, lavando los platos o mm, doblando la ropa. No hace falta que todo sea como hiper mega consciente y terapéutico y no todo el mundo tiene por qué ir a una clase de danza artística o no. total. Hay gente que caminando por la calle o yendo a correr o a nadar, hay un libro de un escritor japonés, Murakami, que habla se basa en su experiencia. Para meditar, corre, entonces va a Mm, correr y mientras que está corriendo, él está como en el presente presencia plena. y eso le sirve para, pues, para estar bien en su día a día. Entonces, no todo el mundo tiene que hacer las mismas cosas, simplemente tiene que saber cuál es la suya. Totalmente. Y yo creo que, bueno, yo siempre lo digo mucho, somos energía. Al final somos energía, ¿no? Es que una persona vibres más con otra no, que te suceda cosas y dices, pero ¿por qué estoy repitiendo tanto esto, no? Al final somos energía y cada emoción también tiene su nivel vibratorio y todo esto hay que saberlo y lo que tú dices, ¿no? Ir hacia adentro, a estar en esa contemplación con uno mismo en el aquí y el ahora. La verdad que me encanta todo lo que estamos hablando, lo que estás diciendo. Pero ahora quiero ir como que a lo más profundo de tu escuela y quiero hablar de tu escuela y que nos digas realmente qué servicios ofreces, cómo es tu escuela, dónde está, qué es lo que hacen allí. Yo seguro se me ocurrirán más preguntas para ir haciéndote, pero quiero empezar a hablar de la escuela porque sé que es, o sea, es que ya con el nombre de verdad preciosa, siento que aporta muchísimo valor porque realmente hay muchos cuidadores. Ujú. Bueno, la Escuela para la Vida es curioso porque, o sea, el proyecto arrancó con cuidados entre cuidadores, que nosotros ahora mismo estamos ya como por la quinta edición dentro del sistema sanitario público catalán en Barcelona, dando esta propuesta de acompañamiento a todos los profesionales que trabajan en la atención primaria. Es decir, vienen administrativos, vienen médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas, toda la gente que trabaja ahí dentro. Que eso también era una premisa, al principio era como que solo estaba enfocado en enfermería, porque yo soy enfermera, Claro. y se abrió a todo tipo de gente que trabaja ahí dentro, pues para que se disolvieran las barreras entre los diferentes estamentos que trabajan ahí. Bueno, entonces es curioso, vuelvo a decirlo, porque yo hacía años, un día me puse como a diseñar en una libreta una escuela así, Wow. como si, imagínate, pues yo qué sé, que alguien viene y me dice, este edificio es tuyo, haz con él lo que quieras.
y me puse a diseñar una escuela con su jardín, su biblioteca, bueno, todo, ¿no? Y un poco cómo la distribuiría y para qué, por áreas de la vida. Y se llamaba ya Escuela para la Vida. Y entonces había el área, está el área para el nacimiento, el área para la muerte. Además, es que físicamente en el espacio se ubicarían así, ¿no? Nacimiento y Claro. muerte. Luego la zona de cocina, conectada con el jardín, con plantas. Bueno, entonces, una vez que Cuidados entre Cuidadores ya está como establecido y ya tiene como un espacio, de repente, en mayo del año pasado, me vino con mucha claridad después de una excursión que hicimos en Montserrat, con mucha claridad que teníamos que arrancar ya la escuela. Entonces, la Escuela para la Vida eh, se ubica en el barrio de Gracia, en la zona del Metro Joanic, muy cerquita, a 2 minutos, y es un espacio que en su momento fue el taller de dibujo y pintura de mi pareja, que es artista, que también tuvo como su momento de crisis y no sabía si iba a continuar siendo artista, y entonces dijo, no, no, monta la escuela aquí. Y entonces preparamos el espacio, es un lugar muy cuidado porque él lo creó cuando compraron esto, él puso el suelo, eh, armó las escaleras, los altillos, entonces todo está hecho, la estructura por él y yo desde que vivo con él, toda la parte como del cuidado de los detalles más sutiles, de la energía, ha sido como más mi tema, ¿no? Entonces entre los dos hacemos ahí como un equipo de lo grande, lo pequeño, lo más físico y lo más sutil y ha generado un lugar en el que se está muy bien. Es un lugar como que está preparado, yo pienso que ya habla él solo, como para que aquí ocurran cosas, experiencias para ayudar a la humanidad, a que haya un cambio y un despertar de la conciencia. Entonces, dentro de la escuela es como hay varias propuestas que desarrollan la mayoría de las personas que están ya en el equipo dentro de lo que hacemos en el sistema sanitario y te explico un poco las propuestas, ¿quieres? Sí, 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 por supuesto. Aquí Vale. queremos conocer todo esto. Entonces tenemos astrología integrativa, que la imparte el médico del proyecto. Este hombre es un hombre que yo, junto con la otra médico, considero que son los sabios del equipo y tiene la capacidad de síntesis, de fusionar lo más científico con la sabiduría perenne. Entonces él ha viajado mucho a la India durante más de 20 años y ha sido acompañado por un maestro de allí, también mucho con esta mirada de síntesis. Entonces él enseña a cómo relacionarte con los planetas más allá de tu carta natal, cómo establecer los planetas, también tienen su alma, también tienen su parte espiritual. Entonces tú como ser humano, más allá de tu carta, de tus aspectos y de todo lo que te pasa como individuo, es como aprender a sintonizar con los planetas, con el Sol, con la Luna, según el momento del año en el que estés, para, bueno, pues igual que lo haces con las personas, ¿no? O lo haces con tu mascota o con las plantas o con tu casa, pues hacerlo con eso que está fuera del planeta, porque nosotros tenemos la información de los planetas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú sintonizas con esa información fuera de ti, es como que te sientes mucho más alineado y conectado con el todo. Y eso de esa frase que se dice tanto en espiritualidad de que todos somos uno, es como que cada vez cobra más sentido, porque va siendo todo pues, con dimensiones mucho más amplias de la vida. Wow. Eso por un lado. Luego tenemos un curso de amor. Un curso de amor es un libro que se creó después de un curso de milagros, que este lo conoce más gente, y se canalizó de la misma manera que un curso de milagros, pero el propósito de este libro es enseñar o señalar una vida desde el corazón. Es como despertar la energía de Cristo en uno para que aprenda a vivir desde el amor y desde la aceptación y el perdón. Entonces, al ego se le deja un poco más tranquilo que en un curso de milagros, porque todos tenemos que tener un ego Total. en este plano, y entonces tienes como que aprender a ver cuando está hablando tu ego, la voz de tu ego, de tu mente pequeña, y cuando está el corazón.
y realmente cuando uno aprende a ir sintonizándose con una vida desde el corazón, es como que se siente mucho más pleno y en paz con todo Mm. y deja de juzgar lo que tendría o no tendría que pasar. Entonces, este libro es maravilloso. Nos encontramos una vez al mes, siempre se hace una meditación, una reflexión acerca de las lecturas que tocan y a veces alguna dinámica para ir integrando eso que se comunica, ¿no? Eh, Luego, ahora tenemos también un recorrido de 4 talleres para sintonizar con tu intuición, que es como también algo muy necesario en los momentos que nos encontramos, porque hay tanta información que al Total. final a veces te convence la gente por el discurso que tiene, la capacidad de convicción, pero no porque tú te escuches. Entonces es necesario que tú sepas, incluso a veces, si algo te conviene comerlo o no desde tu sentir. A veces no es porque el alimento esté mal o esté mal cocinado, sino simplemente porque tú en ese momento tu cuerpo no lo necesita. Y entonces, cómo aprender a estar más sintonizado contigo para pues ser más respetuoso al final contigo. Tenemos también otra propuesta que se llama Botanogenia Femenina. Esta es una propuesta para aprender a sintonizar con la parte más espiritual de las plantas y Mm. luego aprenderlas a tener en tu vida como aliadas para tener prácticas de ginecología natural. Entonces es una propuesta como muy práctica en donde se hacen ungüentos, hidrolatos, macerados con plantas, así un poco aquí alquimia con nuestro pequeño laboratorio para Mm. que cada mujer se lleve como sus remedios y sepa cómo utilizarlos para su autocuidado. ¿Qué más? Tenemos una propuesta que se llama Cultivarnos, espacio sensible de atención y sostén. Este es un espacio que acompañan dos mujeres que parten del mundo de la danza, pero luego cada una va explorando en su vida. El mundo de la danza es un mundo muy duro, porque es muy exigente, hay como unos cánones de belleza y de lo que tiene que ser, bueno, hasta un punto que a veces se hacen daño a las personas, ¿no? Por cumplir con ese estereotipo que se marca. Entonces, ellas se fueron saliendo un poco, cada una de una manera diferente, de ese camino y, y son como mucho de encarnar la experiencia de ser, vivirla en el cuerpo, lo que se llama el embodiment. Y entonces la propuesta que ellas traen juntas es de crear un espacio en el que las personas sean capaces de escucharse y utilizar el cuerpo como, aprender a verlo como un templo, como un laboratorio, al mismo tiempo como una casa, y aprender a ver sensaciones que a lo mejor a uno no nos gustan o porque nos han enseñado a no atender eso o porque simplemente no nos gusta experimentar, por ejemplo, el dolor físico. Y, y la intención es como que la gente aprenda a ver eso y no hacer ya como una reacción, sino a darse un espacio para escuchar el cuerpo y también a ver qué pasa, a ver qué le pide, eso que siente, qué le pide. ¿Sabes? No es como inmediatamente te ocurre algo y actuar. Es como ser un poquito más respetuoso y ver qué te quiere decir. A veces el dolor quiere decir cosas y como te duele tanto y es muy intenso, pues no te paras a mirarlo, solo quieres que se Mm. pase, ¿no? Entonces es una propuesta, bueno, para tener una relación profunda con la experiencia del cuerpo. Luego tenemos una propuesta también para desarrollar comunicación auténtica. Y aquí esta se imparte entre el mismo médico de la astrología Ujú. y un compañero que es experto en el tema de la comunicación, la narrativa terapéutica. Entonces, la idea es como aprender a conectar con el silencio y con el sonido a través de los mantras para que cuando tú expreses algo, lo hagas desde un lugar no tan mental, Mm. sino como más de ti, desde De tu esencia. que tus Claro. palabras de alguna manera te transmitan a ti, ¿no? Y a tu ser eso que dices. Y de momento, hasta el verano, hasta junio, estas son las propuestas que iremos haciendo. Luego, de cara a septiembre, octubre, arrancarán algunas más, porque estos son como propuestas que es
como que cada año se irán planteando y son las que ofrece la escuela como propias de la escuela. Son propuestas que se han creado entre nosotros, no existen como un método, no es una escuela en donde se haga, yo qué sé, pues clases de alimentación, formación en constelaciones familiares, no. Son propuestas muy nuestras que se crean para, no para que la persona salga preparada o formada en algo, sino para que experimente una conexión con alguna de las facetas de su vida, la que le llame más la atención a él o a ella, Mm, para que pues viva más plenamente. claro. Eso es lo más importante y idóneo, ¿no? Que debería de ser. Bueno, Vanessa, la verdad es que me encanta, tenía muchas preguntas ahí a hacer y con todo lo que estás diciendo, pues obviamente me has contestado muchísimas de ellas. Creo que es de verdad un proyecto muy bonito, una escuela muy interesante. Me estabas hablando y era como, lo tengo que conocer, lo tengo que conocer, lo tengo que conocer. Me encanta, de verdad, yo soy muy espiritual, muchísimo. Me encanta todo como lo estás abordando porque es abordarlo holísticamente, ¿no? O sea, físicamente, a veces no somos conscientes de la importancia de buscar el equilibrio. Y yo siempre lo digo, hay que buscar un equilibrio, o sea, no te puedes quedar solo en meditar, 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 bailar, bailar, bailar. Obviamente sí, búscalo desde tu esencia, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te va a hacer ese clic, ¿no? De poder conectar con tu autenticidad, con tu esencia. Y creo que poco a poco va abriendo como que cada propuesta de lo que tú estás diciendo es muy interesante como para ir probando una, otra y ver de verdad cuál es. Bueno, a mí la astrología me encanta, yo hago astrología infantil y ayudo a las madres con el tema de la crianza, también con ello. Y de verdad es que los planetas nos hablan, o sea, están dentro de nosotros. Y a veces desconocemos muchísimo eso y decimos, no sé qué me dice o no sé por qué, pero tiene muchísimo importancia todos estos temas. También lo que tú dices, el ungüento, o sea, la naturaleza, el volver a contactar, realmente a conectar con la naturaleza. O sea, nosotros somos naturaleza pura y a veces, por lo que tú dices, no estar tanto en la mente, en el trabajo, el qué hacer. Y muchas veces los cuidadores, cuando estamos al servicio, vamos desconectando muchísimo de nuestro cuerpo, ¿no? Esto que dices, a veces me duele algo, pero bueno, no importa, lo importante es a la persona que tengo que servir, ¿no? Yo lo viví como enfermera, yo estaba, te lo comenté, ¿no? Terapia intensiva neonatal y pediatría, ya te podrás imaginar cómo desconecté de mi cuerpo cuando trabajaba, muchas veces no sentía si tenía hambre, si tenía sed, porque estaba a por mi, a lo mejor prematuro, o si un bebé estaba crítico, a por también a por la mamá, ¿no? Estar allí, yo soy como tú, no me limitaba nada más en lo que me decían, bueno, eres enfermera, tienes que poner medicamentos, tienes que cateterizar, no, es como siento que tengo que dar más, ¿vale? Entonces me ponía a hablar con las madres, hablaba un poco de ellas, también estudié parte de psicología, coach, y era como, bueno, aquí voy a aprovechar todo esto y voy a hacerlo. Y de verdad que me encanta tu escuela, seguro que estarán ayudando a muchísimos profesionales de la salud. Y os recomendaré también mucho. Capaz me dices y por aquí por Sabadell yo me pongo aquí a entregar todo para que vayan a Barcelona, porque sé que aquí también hay muchísimos cuidadores. Y bueno, los que nos están escuchando, si eres mami, papi y estás aquí en Barcelona, aprovecha, conoce esta escuela tan maravillosa que seguro te va a encantar. Pero bueno, guapísima, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos tu escuela. Tenía muchas ganas de conocerla y digo, quiero conocerla, darle voz. O sea, una vez que la conozca, darle voz en la maternidad no es color de rosa y que muchas madres te puedan escuchar, no nada más de aquí de España. Hay gente que me escucha afuera también y qué bonito que si llegan a venir alguna vez aquí a España, que se recuerden de ti, de Barcelona y que vengan a probar esta escuela, ¿no? A conocerla. Y bueno, tengo algunas preguntitas antes de finalizar, ¿no? Porque quiero que, ya sé que me dijiste que no eres mucho de dar consejos ni nada de ello, pero sí me gustaría saber, siempre le digo a mis invitados que al finalizar me den un consejo o algo, pero aquí no lo voy a hacer. Ahorita quiero que me digas, ¿cuál es tu visión para el futuro del cuidado de los cuidadores? ¿Cómo ves este proyecto? O sea, lo dices con respecto A a... futuro, sí, sí, a lo tuyo. Pues... eh,
de cara a lo que tiene que ver con lo que hacemos en el sistema sanitario, yo veo que esto será como un fractal. Eh, no sé hasta qué, o sea, nosotros llegaremos hasta donde llegue, hasta donde tengamos que llegar y podamos, porque tenemos unos límites. Hombre, somos un equipo de unas 15 personas en el sistema sanitario, luego en lo que es escuela seguimos un total de unas 21. Entonces, a ver, todo depende un poco de hasta dónde el equipo pueda, no Mm, solo es lo que yo quiera. A mí me encantaría eh, que también lleguemos a Madrid, a La Coruña, cuantos más sitios de España, como que este modelo, de alguna forma, no expliqué, pero es, lo que hacemos ahí dentro es como un acompañamiento basado en las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, que es una mm, enfermera que organiza el trabajo del cuidado por necesidades básicas. Entonces, utilizamos esa forma de organizar el cuidado con ellos, con los que están ahí dentro, porque me parecía como muy coherente. Lo que haces con el mm, paciente lo haces contigo, ¿no? total. Entonces, a mí me gustaría como que de alguna forma esto, como entrar en un ambulatorio, en un hospital en donde la gente estuviera tranquila, hubiera una música que estuviera ayudando a que la persona se esté encontrando a gusto, no una música cualquiera o música clásica, porque sí, una música que esté elegida para que la persona solo con escuchar eso ya se sienta mejor. Un olor diferente, un olor pues a algo que está vivo, un ambiente como con un aire limpio, renovado, Mm, no un aire artificial. Gente que de alguna manera, trabajadores que hagan su trabajo desde el corazón y de alguna manera que sean responsables de lo que realmente es su realidad y, y sean capaces de entrar en una forma de acompañar sin juicio de lo que tiene que ser o no tiene que ser y libre también de estigmas, de mm, al final, según la cultura a la que perteneces, juzgas, ¿no? Siempre hay algún tema que te toca. Entonces, es como que las personas que estén ahí dentro trabajando, como que tengan muy claro su labor de servicio, que no es un trabajo total. cualquiera, que conecten mucho con ese servir y que cuando ellos sirven al otro, se están sirviendo también a sí mismos. Entonces, como que esa mirada, incluso ya desde la universidad, que es algo que también me gustaría que en algún momento pudiera hacer el proyecto, es transmitir esto dentro de la universidad para que ya cuando tú estás pues, empezando a formarte en tus prácticas, aprendas ya a relacionarte con eso que te pasa mientras que haces cualquier cosa o estás escuchando a alguien de una forma diferente, que haya un espacio para, bueno, pues para coger todo eso y crecer como persona y como grupo. Entonces, yo ya no digo fuera de España, pero a nivel de España sí que me gustaría que fuera una forma, un movimiento que se pudiera replicar, porque, bueno, yo creo en un sistema yo creo en el sistema sanitario, que sé que hay muchas carencias y ahora mismo es precario. Yo considero que la sanidad, una de las cosas que tenemos en este país muy buena, es que la sanidad es pública y entonces de alguna manera es un recurso de todos y todos con los impuestos que pagamos estamos contribuyendo a que esto exista. Entonces es como un tesoro. Lo que pasa que es un tesoro que no está bien cuidado porque los cargos directivos son muy políticos, muy económicos y la parte humana, que es como el trabajador más raso, no se reconoce, no se ve. Él Mm, saca una oposición para tener una plaza, un puesto y unos derechos ahí dentro. Entonces, siento eso, como que las personas que estén ahí trabajando, como que sean capaces de saber quiénes son y qué hacen ahí dentro. Y también otra cosa que sería fantástico es que ya no hubiera división entre la ciencia y la espiritualidad. Que mm, aunque una persona, un médico, una enfermera, sea muy de la parte del cuerpo físico, si un paciente o un compañero les habla de, yo qué sé, de acupuntura, les habla de un trabajo espiritual o del alma, aunque no sepan de ese tema, sepan un poco, a lo mejor, unas nociones básicas de qué se está claro. hablando y también cómo delegarlo, cómo derivar a otra persona que sepan que se dedica a eso, pero sin
sin sin juicio, juicio, ¿no? sin juicio, ¿sabes? Como, este es mi campo, este es tu campo y como la mirada esa multidisciplinar que tiene que Mm, haber ahí para que tanto el paciente como el profesional pues, no se estén más satisfechos con lo que pasa ahí dentro. me Eso encanta. es lo que me encantaría que pasara ahí dentro. Bueno, yo lo veo, la verdad, yo lo veo, yo pienso como que una de las cosas que yo también fui saliéndome poco a poco de la enfermería fue eso, ¿no? Y digo, hay que luchar por esos sueños y bueno, lo digo aquí abiertamente y doy voz cuando necesites, sabes que cuentas conmigo y cualquier persona que nos esté escuchando y sepa, pues escribir. Vanessa, cuentas conmigo, ese sueño, yo creo que entre todos te vamos a ayudar. Yo desde aquí, seguro que desde la maternidad no es color de rosa, te vamos a estar mandando todo el éxito y la buena vibra para que así sea. Yo soy mucho de ver a futuro y tú me estabas hablando y tal cual lo veo así. Y digo, madre mía, si hay que ir de hospital en hospital para que este proyecto poco a poco vaya creciendo, pues yo me uno y colaboro a ello. Así que muchísimas gracias, Vanessa, por participar, por colaborar en La Maternidad No es Color de Rosa, por aportar y darle voz, sobre todo a esto tan bonito que haces de los cuidadores. Me parece que es bonito, ¿sabes? Es ponerte en los zapatos de esas personas porque tú ya lo viviste y es poder darle, ¿no? O sea, ponerlo en bandeja de plata todas esas herramientas que están aportando. Así que muchísimas gracias, gracias a tu equipo también, que aunque no estén ahí, le estás dando voz a todos ellos también. Muchas gracias, Carol. Gracias por la oportunidad. A ti, guapísima. Y bueno, del otro lado también muchísimas gracias por escucharnos. Y Vanessa, falta que nos digas las redes sociales. Dinos dónde te pueden escuchar para que si alguien conectó contigo, decirte, bueno, te busco en Instagram, en Facebook, ¿dónde? Utilizamos Instagram y nuestro Instagram es cuidados-entre-cuidadores y luego la web es escuelaparalavida.net. Entonces ahí ya salen tanto las propuestas que hacemos más en nuestro espacio de gracia y también la parte que hacemos en el sistema sanitario. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Y bueno, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.